E6, el núcleo indiscernible de los entes. En E4 vimos que la entelequia potencial del arquetipo universal subyace en el ser en sí de los entes y determina una región indiscernible en cada uno de ellos, donde conserva su singularidad absoluta. Tal región es el núcleo indiscernible de los entes. En E5 comprobamos que en el núcleo indiscernible de los entes materiales subyace efectivamente la entelequia potencial del arquetipo gravis. En todos los entes, independientemente de su tamaño, existe un punto indiscernible. Esta propiedad es la causa de la isotropía del tiempo trascendente. Ahora bien, para comprender con profundidad el concepto de núcleo indiscernible es necesario extender estas definiciones a la totalidad de los entes externos y a la totalidad de los arquetipos universales. Vale decir, en el núcleo indiscernible de todo ente se encuentra la entelequia potencial de su arquetipo universal, la cual es indiscernible de la entelequia de cualquier otro arquetipo universal. Esta extraña propiedad que asemeja el núcleo indiscernible a una pura nada tiene su causa en el modo imitativo con que el demiurgo ha producido los arquetipos universales como réplica de sí mismo de sus aspectos esenciales. Por eso solo existe una mónada y 10 arquetipos conformados con tal mónada. Esto es importante. Ni 9 ni 11, 10 aspectos el uno que determinan la esencia de todos los entes del universo. Y una mónada, imagen perfecta del uno, cuyo revestimiento formal es el arquetipo gravis y cuya manifestación óntica es el cuanto arquetípico, una única mónada repetida en todo punto del espacio cósmico, en todo ente, en todo ser en sí, en todo núcleo indiscernible, que por eso es indiscernible e idéntico a cualquier otro arquetipo o al inefable uno. Los arquetipos son solo 10 como los arquetipos del uno, pero combinados en muchos modos hacen posible la enorme multiplicidad de los entes. Sin embargo, en el núcleo indiscernible de cualquier ente particular, la entelequia potencial, su propio llegar a ser, no puede ser diferenciada de la de otro ente, es indiscernible. Evidentemente, esta propiedad del núcleo indiscernible torna sumamente oscuro el concepto de término universal del ente que hemos explicado, pues no deja ver para nada el modo en que los entes llegan a ser individuales. No obstante, ello se comprenderá fácilmente cuando se haga intervenir a la existencia del ente al designio, es decir, a su término particular, tal como se verá en detalle en E8. En la primera parte, página 193, se adelantó el concepto de núcleo indiscernible y su curiosa propiedad. Aunque recién ahora podrá ser comprendido con claridad, conviene destacar que el tiempo trascendente no solo presenta la extraña cualidad ya señalada de ser isotrópico para los entes permanentes y sucesivos y anisotrópico para otros tiempos sucesivos, sino que también es continuo y discontinuo a la vez. Ello se debe a que el espacio real se compone esencialmente de cuantos arquetípicos, los cuales poseen cada uno un punto indiscernible. Resulta así que en cualquier porción del espacio, por pequeña que sea, existe siempre una región coordenable propiamente espacial que constituye el principio de la extensión continua y un punto indiscernible no acotable propiamente temporal, que es el último punto que podría localizarse en cualquier lugar del universo. El punto indiscernible es denominado también el ojo de Abraxas. De esta manera, todo ente sucesivo, por ejemplo, es y no es en cada momento de su acontecer, pero su ser es sucesivo y su no ser es permanente. El fin de todo ente, del ente particular y del ente universal, está presente en cada instante del tiempo trascendente, y de esta finalidad no escapan ni siquiera los entes autónomos
o inmortales como el microcosmos actual del Pazú. Por eso se dice que la sola percepción del aspecto sucesivo o fenoménico de los entes constituye una ilusión, ya que su fin, la nada que alcanzará al concluir el tiempo sucesivo, que es igual a la nada inicial, anterior al tiempo sucesivo, se encuentra siempre presente en los entes, expuesta a la mirada aguda. E7. El ojo de Abraxas. La teoría Gravis, por otra parte, pone en primer plano el problema de la individualidad de los entes, cuya solución se dará en E8. Sin entrar a considerar por ahora cómo es ello posible, observemos que los 5 perros de la figura 45, a pesar de que todos son manifestación de un mismo arquetipo y tienden a la misma entelequia, pueden ser distinguidos específicamente como entes individuales. Aquí este perro, allí ese otro, allá un tercero, acullá un cuarto, etc. Todo el mundo convendría sin dificultad en esta distinción, todo el mundo vería a los 5 perros señalados, pero cuando las cosas cambian es al efectuar un examen semejante de los gravis o de cualquier otra entelequia potencial, pues entonces el observador deberá admitir la realidad de los puntos indiscernibles. No podrá distinguir un gravis de otro y ante su vista desaparecerá la pluralidad de los entes para dejar paso a la singularidad del arquetipo y tras de él a la terrible faz del demiurgo. Naturalmente muchos reirán frente a esta posibilidad, a la que calificarán de absurda, y harán bien en reír. Si no están preparados para afrontar el misterio, mejor es que rían y permanezcan en la ignorancia, pues son incontables quienes han enloquecido frente a la realidad de los puntos indiscernibles. Hubo místicos, por ejemplo, que de pronto vieron ojos en todas las cosas, o experimentadores que contemplaron el mundo con la percepción visual, expandida por medio de algunas drogas, y se horrorizaron al comprobar un cosmos viviente, provisto de millones de ojos con los cuales Dios los observaba desde todas las cosas. Ex omni parte oculata. Es necesario advertir, pues, sobre el demencial peligro que acecha en el ser en sí de todo ente en su término universal o finalidad. Como sabemos, lo que el Pazú puede conocer del ente es lo que le revela su término particular, su designio. El designio es el ser para el hombre del ente, un nombre, una palabra que lo individualiza y que ha sido pronunciada por el aspecto logos del demiurgo. Pero lo que venimos estudiando hasta aquí es el término universal del ente, el ser en sí, quien se encuentra encerrado en su intimidad y es inaccesible al conocimiento del Pazú. Al Pazú, en efecto, solo le es dado el conocimiento de los entes desde su exterioridad. Solo puede dialogar con la naturaleza o el mundo, tomar el designio y poner el sentido en el ente, pero el ser en sí, el punto indiscernible, la entelequia potencial, ha de permanecer desconocido para él. Jamás sabrá que ha sido constantemente observado desde todas las cosas por el ojo uno y múltiple de Abraxas. Por el contrario, el Viria no solo le es posible la percepción del ser en sí, sino que tal experiencia forma parte de las técnicas de liberación espiritual. Fuera del peligro real que representa un enfrentamiento tal con el demiurgo en la vía de la oposición estratégica, ello constituye un riesgo calculado al extremo que se cuenta de antemano con él mismo y se lo ha incluido como parte de la técnica. El enfrentamiento directo con el demiurgo permite en efecto el dominio del tiempo, es decir, independizar el área estratégica de la arquémona del tiempo trascendente del macrocosmos, la creación de un tiempo propio. ¿Cómo? Ante todo, el Viria ha de predisponer el arquémona con vistas a la oposición estratégica.
Para ello debe definir un punto exterior a la arquémona, es decir, un punto en el Wahlplatz. Tal punto ha de quedar enfrentado al cerco infinito cuando el virio ocupe la plaza y contra él se efectuará la oposición estratégica al tiempo trascendente. Es necesario entonces asegurarse previamente de que dicho punto ha de permanecer siempre el mismo y de que por él pasará la isotropía del tiempo trascendente y continuará en el punto cerco de proyección del viria. Vale decir, es necesario obligar al demiurgo de antemano a sostener la oposición estratégica. ¿Es posible cumplir tal condición? Respuesta: sí, aplicando el principio de la física hiperbórea que afirma que toda porción ponderable de materia es la expresión de uno o más átomos arquetípicos o quantum arquetípicos, en cada uno de los cuales existe un punto indiscernible. En cada punto indiscernible, que es el mismo punto en todos los átomos del universo, existe un punto de tiempo trascendente, pues en cada uno de ellos el demiurgo manifiesta su conciencia tiempo. Página 305-306. Este párrafo en bastardilla se ha de tornar claro ahora a la luz de la teoría Gravis resumida en E5. Mas para el viria preocupado por su liberación espiritual, los puntos indiscernibles en los entes y la presencia del demiurgo son algo más que una teoría. Según la sabiduría hiperbórea, el encadenamiento espiritual es un acto de guerra enemigo y nadie puede desencadenar su espíritu sin luchar. La actitud guerrera es esencial en la vía de la oposición estratégica que proponemos en este libro o en cualquier otra vía hiperbórea. De aquí que el enfrentamiento con el demiurgo sea inevitable, tarde o temprano. Lo hemos repetido muchas veces y vale la pena recordarlo. La verdad, la única y efectiva verdad, está en el interior de cada uno, en la memoria de la sangre. Allí debe concurrir el viria para confirmar la tesis hiperbórea. Por eso, para quien ha escuchado la voz de la sangre pura y decide combatir, el acto de guerra individual no puede caracterizarse de otra manera que por el odio gnóstico hacia el mundo del demiurgo. El viria despierto tratará de experimentar en todo momento la hostilidad esencial, procurando reorientar estratégicamente al espíritu revertido. Y esa hostilidad esencial que antaño desplegara el espíritu hiperbóreo contra el universo material del uno, será el carácter que revestirá en mínima medida el acto de guerra que el viria despierto ejecutará contra el mal, es decir, contra el macrocosmos del demiurgo Jehová Satanás. Página 289. Si tal es la resolución del viria, si tan gnósticos son sus objetivos, entonces todo estará dicho. No habrá más palabras engañosas ni signos vanos. El enfrentamiento se trasladará más allá del velo de Maya a una instancia absoluta en la que el guerrero hiperbóreo y el demiurgo lucharán cara a cara. Y como en el origen de la caída, en la lucha estará nuevamente en juego el encadenamiento espiritual. El viria despierto ha atacado para liberar al espíritu cautivo y el demiurgo responde para someter al espíritu a una mayor y más atroz confusión. Página 290. A todas estas citas hay que agregar lo siguiente. Y en ese enfrentamiento inevitable en el que el guerrero hiperbóreo y el demiurgo lucharán cara a cara, la prueba más difícil que deberá afrontar el guerrero será la contemplación de la terrible faz del demiurgo. Por supuesto, el demiurgo es un actor con muchas máscaras, pero aquí nos referimos a uno de sus aspectos, aquel que puede ser percibido en el ser en sí de los entes, es decir, la entraña de todos los entes del mundo, a los que sostiene y vitaliza desde la entelequia gravis, ese aspecto que la sabiduría hiperbórea denomina dragón del mundo, Draconis Mundi, y la cábala hebrea Metatron. No es posible describir con palabras la forma del dragón del mundo, del Anima Mundi, y no vale la pena intentarlo.
Bastará con que nos formemos una idea sobre la peligrosa potencia disolvente de esta imagen, y eso se logrará si aseguramos que solo quien dispone de un valor infinito, es decir, un valor producto de la voluntad graciosa del espíritu infinito, consigue resistirla. Para cualquier estado espiritual inferior, por ejemplo para el Virya perdido, su aspecto es irresistible. El dragón del mundo sume en el terror a todo observador cuyo valor tenga algún límite moral, y por todo observador ha de entenderse encarnado o desencarnado, hombre, alma o deva, etc. La importancia de esto se verá con claridad si aseguramos que la prueba capital que la sabiduría hiperbórea impone para obtener la iniciación, esto es la prueba del valor, consiste solamente en la contemplación de la terrible faz del uno. Pero esta faz puede ser el dragón del mundo con otra imagen tanto o más espantosa que ella, otro aspecto demencial del demiurgo conocido como Hiedra Crón, y que no es más que su rostro manifestado en todos los miembros de una raza sagrada hebrea, en este caso, vale decir su rostro uno presente en la pluralidad de los entes hebreos de la raza, en el sí mismo de la raza, en la entelequia potencial de la raza, es decir, en la Shekinah. En resumen, aquí deseamos advertir: siempre que se siga una vía secreta de liberación de las 7 más 1 que propone la sabiduría hiperbórea, habrá algún momento en el que se producirá un enfrentamiento con el demiurgo, y que contemplar su terrible faz puede ser peligroso si no se dispone de un valor sin límites. Pero debe ser claro que aun cuando no exista lucha planteada, la visión del dragón del mundo por sí sola basta para producir un efecto devastador sobre el equilibrio racional. La estructura cultural puede salir parcial o totalmente destruida de esa experiencia, o el sujeto cultural puede ser fagocitado por el dios de un ente en un contexto extremadamente oblicuo. En cualquier caso, ello significa la locura. Así pues, ninguna precaución que el Virya adopte será excesiva al tratarse de este tema, puesto que el dragón del mundo está presente en todos los entes, ya que todos los entes forman parte de su cuerpo. En la entelequia de los gravis, desde los puntos indiscernibles que están en todos los cuerpos, es decir, desde el tiempo trascendente que es su conciencia, está él sosteniendo el orden material. Pero él no actúa a través de los gravis, solamente lo sostiene. No es el aspecto logos el que se manifiesta en los puntos indiscernibles, sino el aspecto conciencia-tiempo. No es el verbo, sino el ojo del demiurgo, un ojo multiplicado incansablemente en toda la creación, pero que es siempre el mismo ojo. He aquí a Maya, un ojo que se contempla a sí mismo, que se admira perpetuamente de sí mismo, un ojo que está en el lobo que acecha y en el cordero que huye, en el hombre que hunde el puñal en su hermano y en su hermano que muere, y también en el puñal que se embriaga de sangre borboteante. Un ojo que mira desde el amado y desde la amada y desde la traición del tercero. En fin, ese ojo cuya cuenca es una cima que desciende a los abismos del bien y del mal. Es el ojo de Abraxas, un ojo terrible e insensato. No en vano los gnósticos alejandrinos, que sabían con qué clase de monstruos se las tenían que ver, encerraban al ojo de Abraxas en un triángulo, es decir, aplicaban la ley del cerco para no enloquecer de esquizofrenia. Los iniciados hiperbóreos, los virias despiertos o los caballeros de la SS, por ejemplo, como aquellos gnósticos, también poseen técnicas para resistir la mirada disolvente del demiurgo y aprovechar los puntos indiscernibles de los gravis en beneficio de la estrategia de los idas. Claro, nos preguntaremos: ¿aprovechar? ¿Para qué? ¿Cómo? Y estas preguntas parecerán no tener respuesta en una época en la que, si no se dispone de un Bebatrón, parece que nadie puede ni soñar con investigar el interior de la materia, y si no se posee una grúa hidráulica, ¿quién intentaría mover las piedras
de Sacsayhuamán, pero la verdad es que solo para lo maravilloso se debe aprovechar la teoría gravis, que es una ciencia de los idas y de la cual están excluidos los pasúes y vidas perdidos. Veamos algunas de tales posibilidades maravillosas. El que ha comprendido la teoría gravis, por ejemplo, puede buscar en sí mismos, en su microcosmos, el punto indiscernible y por medio de la voluntad graciosa desplazar el centro de gravedad fuera de su cuerpo, evitando el peso, es decir, la atracción que la Tierra ejerce sobre su masa, es la levitación. Pero como su propio punto indiscernible es el mismo que el de esa piedra que está allí, podrá moverla también con un acto de su voluntad, es la psicoquinesia. Mas cuando un cuerpo material hábilmente diseñado se lo lleva a coincidir en su entelequia con la de un cuerpo humano, entonces se dispone de un vehículo que viaja sin motor, como los que siempre han tripulado los hiperbóreos. Y como en el punto indiscernible hay distorsión espacial, tales vehículos pueden tornarse invisibles por aceleración temporal y no por altas vibraciones, como sostienen ciertos ufólogos materialistas y sinarcas. Por último, en el centro de la Tierra, dada la gran potencia de su masa, hay un poderoso punto indiscernible que altera de tal modo el espacio y el tiempo que puede encontrarse allí, según la manera como se acomete el acercamiento desde un núcleo de magma tan caro a los geólogos miopes hasta una proporción simultánea del espacio cósmico, es decir, un firmamento estrellado pasando por muchos estados intermedios que dependen del espacio de significación demiúrgico. En la primera parte, página 58, se definió el designio demiúrgico como la esencia del ente para el pasú. Recordemos tal definición. Para el pasú una relación es ante todo la verdad del ente, mas aquí hay que observar que no decimos la esencia, sino la verdad del ente. Esta distinción indica que la esencia del ente es el designio, en tanto que la verdad de la relación es un correlato racional, la interpretación del designio o esquema, lo verdaderamente conocido y por lo tanto la verdad del ente. El designio es pues la esencia del ente externo, del ente situado en el mundo que ha sido objeto de la intuición sensible. En primer lugar, hay que calificar al descubrimiento del designio como una trascendencia del ente externo, quien de ese modo se sitúa más acá de la esfera sensorial. En efecto, mientras el arquetipo universal jamás puede ser visto fuera del ente ni en el ente mismo, pues es absolutamente inmanente, el designio del ente está pronto a ser para el hombre, a trascender todas las barreras y revelarse en plenitud. En otras palabras, el designio pasa a ser un objeto interior. Página 56. Tal objeto interior, luego de ser interpretado arquetípicamente por la segunda operación de la razón, es esquematizado e integrado a la estructura cultural como relación entre principios. La relación contiene un esquema sémico del ente que constituye para todos los efectos microcósmicos la verdad del ente. Para facilitar la comprensión del modelo estructural, convenimos entonces en representar a la relación como un enlace cilíndrico entre mundos o principios. El conjunto de una relación y dos principios fue denominado así sistema simple y su representación puede verse en la figura 13. En base al sistema simple de la figura 13, hemos desarrollado numerosos ejemplos y de ellos hemos extraído muchas conclusiones fundamentales. Sin embargo, hay una pregunta obvia a la que aún no se ha respondido y que puede plantearse así. Si la relación del sistema simple de la figura 13 representa a la verdad del ente mediante un esquema sémico del designio o esencia del ente,
¿Cómo es tal designio en el marco de las pautas analógicas del modelo estructural? Más claramente, ¿cómo sería un designio analógico tal que su interpretación racional diera lugar al sistema simple de la figura 13? Respuesta a esta respuesta hay que denominarla postulado esencial del modelo estructural. El postulado esencial dice: a una esfera óntica corresponde un enlace cilíndrico en la estructura cultural, a una serie de esferas concéntricas superpuestas de mayor a menor como esencia de un ente externo corresponde un haz de planos rectangulares que se intersectan en el eje del enlace cilíndrico como verdad del ente en la estructura cultural. El modelo de designio cuya interpretación racional corresponde al enlace cilíndrico de la figura 13 es pues un cuerpo compuesto. Lo integran una serie de esferas concéntricas superpuestas de mayor a menor como las capas de una cebolla. El postulado esencial nos asegura que el enlace cilíndrico de la figura 13 consiste en un haz de planos axiales, cada uno de los cuales tiene un lado de largo igual a su extensión y un lado de ancho igual al diámetro de su extremo circular. Cada plano axial corresponde analógicamente a una esfera del modelo del designio y cada uno de ellos se intersecta en su mitad con todos los restantes planos en una línea que pasa por el eje del enlace cilíndrico. Dicho eje es el punto más profundo del núcleo axial de connotación. En la figura 46 se ha simbolizado el postulado esencial para facilitar su comprensión. A la izquierda de la figura, en la región B del macrocosmos, ver figura 39, se ha representado el designio del ente externo como una esfera estratiforme. Bajo ella, con tres ejes cartesianos ortogonales no numerables, se indica que el ente designado está situado en el espacio analógico del macrocosmos. El tiempo trascendente, tt, la extensión del sentido, es, y el logos demiúrgico, LD, son dimensiones análogas respectivamente al tiempo trascendente. TT, tiempo inmanente, TI, y significado, S, del espacio analógico microcósmico que se ve a la derecha del dibujo. En la figura 39 es útil observar la analogía entre los planos temporales, micro y macrocósmico. Se ve que el tiempo inmanente del microcosmos, tiempo de la conciencia del pasú, es análogo al tiempo trascendente del macrocosmos, que es el tiempo de la conciencia del demiurgo. En cambio, el tiempo trascendente en el microcosmos es análogo a la extensión de sentido en el macrocosmos. Esta dimensión es una medida de la duración de un macroconcepto de la conciencia del demiurgo. Volviendo a la figura 46, comprobamos que la dimensión logos demiúrgico LD es análoga al significado S, ver figura 21, y que el modelo de designio se haya centrado sobre el eje que la representa. Esto quiere decir que el designio es una producción del logos demiúrgico, concepto que será explicado más adelante. Una flecha titulada percepción atraviesa la esfera sensorial y nos muestra el enlace cilíndrico de la estructura cultural que equivale semicamente al ente descubierto. Una esfera estratiforme compuesta por una serie de esferas concéntricas corresponde a un cilindro estratiforme compuesto por un haz de planos axiales tal como lo exige el postulado esencial. Disponemos ahora, en concordancia con el modelo estructural empleado hasta aquí, de un modelo de designio, es decir, de un modelo de la esencia del ente. Nuestro objetivo será, desde luego, servirnos del modelo de designio para comprender el designio real. ¿Cómo? Respuesta.
describiendo las correspondencias analógicas entre el modelo y el designio real y ampliando el modelo para visualizarlas. Comencemos por indagar en qué consiste el designio real. Respuesta. En principio, conviene recordar lo que se dijo en la primera parte, página 161. La suprema importancia con que el demiurgo ha designado a los entes prevé que a través de estos el hombre acceda a la entraña de su plan. No se debe creer, desde luego, que el hombre solo conoce de los entes una mera apariencia, tal como pretende la ingenuidad racionalista de muchos pensadores. En realidad, cada designio es una parte de un plan que contiene paradójicamente a todo el plan. Es la voluntad del demiurgo que el hombre conozca y admire su plan. Como respuesta, podemos extraer de aquí que el designio consiste en un plan. ¿Y en qué consiste tal plan? Respuesta: en una escala de fases formativas que van del demiurgo al ente. A cada una de las formas de la serie de la sabiduría hiperbórea se las denomina matriz arquetípica. El plano del designio consiste así en una serie de matrices arquetípicas. Con más precisión, pues nuestro objetivo será conocer la esencia del designio demiúrgico y la función del plan en el que éste consiste. Para cumplir con este fin, nada parece mejor que ampliar el modelo del designio. Sin embargo, como veremos enseguida, no podemos iniciar ninguna explicación sin modificar previamente el modelo de designio. Ello se debe no a una falla, sino a la estricta correspondencia analógica que el modelo guarda con la esencia de todo designio real y que dificulta la comprensión directa o inmediata. Examinemos el problema. El designio real consiste de un plan cuyo proyecto consta de una escala de fases formativas, es decir, de una serie de matrices arquetípicas. Pues bien, en el modelo de designio, cada matriz de la serie corresponde a una esfera concéntrica. Luego sacaremos conclusiones sobre el porqué de semejante disposición formal. Por ahora, lo que nos debe interesar es notar que poca o ninguna observación podríamos hacer de una serie de esferas concéntricas en donde la masa exterior contiene a todas las otras en su interior. Es por eso que aunque la forma de la esfera estratiforme es la que guarda equivalencia exacta con el designio real, vamos a convenir en otra representación como modelo de designio. Como lo ideal sería utilizar, pese a todo, la esfera estratiforme, lo que haremos será derivar de esta la forma más adecuada para facilitar la explicación. Tal forma se muestra en la figura 47 y, como su nombre lo indica, es el despliegue de las esferas interiores que componían la esfera estratiforme. Sobre el eje logosemiúrgico que representa la box del demiurgo, se han dispuesto en sucesión la totalidad de las esferas analógicas del modelo de designio. Queda así desplegado el plan de una serie formativa en una serie formativa o serie de fases formales. Más se debe recordar en todo momento que esta representación es solo un recurso didáctico y que el designio real es análogo a la esfera estratiforme de la figura 46. El designio real, en efecto, no presenta despliegue formal de ninguna clase y, por el contrario, la totalidad de su plan se encuentra contenido en la interioridad de éste, análogamente a las esferas concéntricas en el interior de la esfera estratiforme.